como creyentes pasamos por momentos muy difíciles y es relativamente fácil estar aquí esta noche cantando mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, pero la verdad es que hay partes del mundo donde creyentes están sufriendo mucho y para ellos es una prueba de la fe, porque no siempre Dios nos está salvando. Por ejemplo, en este momento en el país de Turquía hay un misionero, pastor americano que está encarcelado. Está encarcelado desde el año 2016, cuando en Turquía hubo un golpe de Estado y el presidente ordenó el arresto de miles y miles de ciudadanos. Y entre todas esas personas de Turquía arrestadas, se arrestó también este pastor misionero. ¿Por qué? Porque él había estado predicando el evangelio entre los kurdos. Turquía es un país islámico. Predicar el evangelio en sí es peligroso en Turquía. Pero predicar a los turcos, quienes están demandando contra el presidente, fue suficiente para que este pastor americano sea arrestado hace 2 años y él todavía está en la cárcel. Nosotros esta noche hemos cantado mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él puede salvarnos. Pero ¿qué estará pensando ese pastor en Turquía cuando han pasado 2 años y sigue todavía en la cárcel? Pero pensemos más cerca de casa, América Latina. Todos sabemos algo de la triste situación que se está viviendo en Venezuela, ¿no es cierto? Y ahora hay miles y miles de venezolanos que han entrado al Perú para tratar de subsistir. Yo sé que a veces algunos peruanos se incomodan con tantos cientos de miles de venezolanos, lo vemos en todos lados, y algunos piensan que nos están quitando los puestos de trabajo, ¿no es cierto? Pero hay que recordar, hermanos, que el Perú, por la gracia de Dios, está creciendo económicamente un ritmo más fuerte que casi todos los países de América Latina. Así que, como creyentes aquí en Perú, debemos tener una disposición de compartir con otros algo de lo que Dios nos da como nación. Pero pienso esta noche más bien en las iglesias en Venezuela. Porque al igual que estamos aquí nosotros alabando a Dios, esta noche en Venezuela hay muchas iglesias cristianas que también alaban a Dios. Ahora yo no sé, piensen ustedes, en una iglesia venezolana, hoy en día, ¿cómo sería cantar esa canción? Mi Dios es fuerte, Él sana y salva. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero la verdad es que en Venezuela los creyentes vienen sufriendo, al igual que los demás ciudadanos, por muchos años. Ahora, hermanos, no es que lo que hemos cantado no es cierto, porque es verdad. Es una tremenda verdad que Dios sí es fuerte, es poderoso, Él puede sanarnos, Él puede salvarnos. Pero no siempre lo hace en forma inmediata. A veces Él nos hace esperar, como ese pastor americano, 2 años en la cárcel. Los Estados Unidos han querido de todas maneras liberarlo, pero ni Estados Unidos puede contra el presidente de Turquía, y ese hijo de Dios sigue en la cárcel 2 años por predicar el evangelio. Y hermanos, todo eso nos hace recordar esta noche que como creyentes no estamos exonerados de los sufrimientos de esta vida. Más bien, siendo creyentes, Satanás se encarga de atacarnos. Y el creyente tiene 3 grandes enemigos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los enemigos del creyente? En primer lugar, la carne, ¿no es cierto? Segundo lugar, el mundo. Tercer lugar, Satanás. 3 grandes enemigos que atacan a los creyentes individualmente, pero también atacan a la iglesia en forma colectiva. La carne, por ejemplo. Para muchos, yo sé que la carne es sinónimo de toda clase de tentación, ¿no es cierto? Pero la carne también nos ataca en cosas como enfermedades. Cuando un creyente está pasando por un tiempo de enfermedad, se siente atacado, siente que esta enfermedad es un enemigo. Y obviamente Satanás hace uso de esas cosas para atacarnos. El mundo también nos ataca por ser creyentes.
Algunos de ustedes quizás viven en familias que no son cristianas. Y hay un constante ataque hacia ustedes por creer en Dios. Y Satanás los ataca también en todas maneras, habidas y por haber. Así que la verdad, hermanos, esta noche es que somos el pueblo de Dios, pero un pueblo que constantemente es atacado. Y la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Cómo responder cuando sentimos esos ataques contra nosotros? Bueno, eso nos lleva al Salmo 76. Porque si prestamos atención a la lectura del Salmo 76, habrán notado que el salmista está describiendo un momento muy particular cuando el pueblo de Dios fue atacado, ¿cierto? El pueblo de Dios fue atacado. Miren el versículo 3. ¿Qué dice el verso 3? Dice, allí en Jerusalén quebró, se sobreentiende Dios, quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Esas palabras, escudo, espada y armas de guerra, ¿qué nos dice? Que en un momento dado, el pueblo de Dios fue atacado por un tremendo ejército. Ahora, no sabemos exactamente en qué momento ocurrió, porque no hay suficiente detalle quizás en el Salmo para poder establecer el momento específico en el cual se dio este ataque. Pero hay 2 o 3 pistas que nos pueden quizás llevar a responder esa pregunta. ¿De qué ataque se está tratando aquí el Salmo 76? Miren en primer lugar lo que leemos en verso 1. Dios es conocido, ¿dónde? En Judá. Luego dice en Israel. Es grande su nombre. ¿Por qué la separación entre Judá e Israel? Parece dar a entender que el Salmo fue escrito después que el pueblo de Dios se dividió en 2 naciones. La nación del sur se llamó Judá, la nación del norte se llamaba Israel. Así que parece que este salmo no fue escrito en el tiempo de David, ni el tiempo de Salomón, sino más adelante cuando el reino ya se había dividido. Una segunda pista es que cuando este salmo fue traducido al idioma griego, se colocó un título muy interesante en la traducción al griego. Se dedicó este Salmo 76, dice, un salmo cuando los asirios nos atacaron. Ahora, hay un relato en la Biblia, en el tiempo del rey Ezequías, cuando el ejército de Senaquerib atacó la ciudad de Dios en Jerusalén. Tenemos los detalles en 2 de Crónicas, capítulo 32, y también en el libro de Isaías, el capítulo 37. La verdad es que el ataque fue tremendamente serio para Israel, para Jerusalén, porque el ejército constaba de nada menos que 185,000 soldados, tanto la caballería como la infantería. 185,000 soldados. ¿Puedes imaginar una pequeña ciudad, porque Jerusalén era pequeña en ese tiempo, rodeada por 185,000 soldados? Y el pueblo de Dios se vio en apuros. Y la pregunta era, ¿qué iban a hacer? ¿Cómo Dios les podía ayudar en ese momento de prueba? Como vamos a ver en un momento, Dios intervino contestando las oraciones del pueblo de Dios, y en una forma espectacular Dios salvó al pueblo de Israel. Y como consecuencia, el salmista, después de la tremenda victoria que Dios le dio, el salmista compone este salmo para enseñarnos varias cosas acerca de qué hacer cuando enfrentamos un tiempo de prueba. Esta noche quizás algunos de nosotros estamos pasando por algo así. De repente hemos venido a la casa de Dios, pero somos conscientes de que estamos bajo ataque. Ataque de la carne, ataque del mundo, ataque de Satanás, pero nos sentimos vulnerables. ¿Qué podemos hacer en momentos difíciles como eso? En primer lugar, el Salmo 76 nos orienta en este sentido. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Esos momentos de ataques espirituales son momentos muy propicios para aprender a confiar en Dios. Ahora, yo sé que el creyente vive por fe, ¿no es cierto? Todos vivimos por fe.
Pero cuando la vida es tranquila, como que la fe no es tan importante, ¿no es cierto? Y la triste realidad es que muchas veces cuando todo está bien en nuestras vidas, todo está tranquilo, no estamos orando mucho, no estamos leyendo la Biblia mucho, no estamos clamando a Dios, porque todo está tranquilo. Pero basta que Dios permita un tiempo de dolor, ahí sí vamos corriendo a la Biblia, ¿no es cierto? Quiero una palabra para esta situación. O vamos corriendo a Dios en oración diciendo, Señor, tienes que salvarme de esto. Ahí sí nos acordamos de Dios. Ahora, Dios no nos quiere ver sufrir, pero cuando Él puede ver que no estamos confiando mucho en Él, Dios a veces permite un ataque, un momento difícil, para ayudarnos a volver a Dios buscándole de todo corazón. Ahora, la situación parece entonces que este ejército de Asiria atacó al pueblo de Dios. Y la pregunta era, ¿qué iban a hacer? Podemos mirar un momento en nuestras Biblias, en Isaías capítulo 37. Busquen ustedes Isaías capítulo 37 para ver lo que el rey Ezequías hizo cuando este ejército de Asiria estaba rodeando la ciudad de Jerusalén. Miren lo que leemos en Isaías 37 y el versículo 14. Dice ahí, y tomó Ezequías las cartas de manos de los embajadores, cartas de amenaza de Senaquerib, y las leyó. Y después de leer esta carta que amenazaba con destruir Jerusalén, ¿qué hizo Ezequías? Dice, subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Me gusta esa frase. Extendió la carta delante de Jehová. Era como diciendo, Señor, mira, aquí está la carta. Yo lo he leído. Me causa tremendo temor. No sé qué hacer. Pero te muestro la carta, Señor, para que tú veas las circunstancias en las cuales estamos. Verso 15. Entonces Ezequías oró a Jehová, diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído, oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Oye todas las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra. Por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano. ¿Puedes sentir ahí un hombre desesperado? Un hombre que no sabe qué hacer, que se siente atacado y no tiene una respuesta. Y clama delante de Dios, líbranos de la mano de nuestros enemigos. Ahora, hermanos, cuando Dios nos escucha clamar así de todo corazón, y cuando ponemos nuestras vidas en las manos de Dios, se va a cumplir lo que acabamos de cantar esta noche. Mi Dios es fuerte, mi Dios es grande, Él me puede salvar, Él me puede sanar. Siempre y cuando clamamos a Dios y confiamos en Él. Ahora, he dicho que ese pastor en Turquía seguramente viene clamando 2 años y hasta ahora Dios no lo ha salvado, porque Dios no siempre contesta inmediatamente. Yo sé que todos queremos que lo haga, ¿cierto? Todo el mundo quiere que Dios conteste inmediatamente. Y a veces somos un poco ilógicos, ¿no es cierto? Porque por un lado queremos que Dios me conteste y ya. Pero cuando Dios me pide hacer algo para Él, ¿cuántas veces lo voy postergando, ¿no es cierto? Ya mañana será. El año que viene, cuando ciertas circunstancias mejoren. Ya, Señor, espérame, te voy a obedecer, pero todavía no. Y nos damos el lujo, ¿no es cierto? Nos damos el lujo de decirle a Dios más adelante. Pero cuando nosotros les damos algo, no queremos que Dios nos diga más adelante, ¿no es cierto? Queremos que lo haga inmediatamente. Ahora, felizmente para Jerusalén, eso fue lo que Dios hizo.
Dios intervino en una forma espectacular y salvó casi inmediatamente al pueblo de Jerusalén. Tenemos los detalles aquí en Isaías 37. Si miramos un momento los versos 36 al 38, cómo termina el capítulo, miren lo que pasó. El rey Ezequías clama a Dios, pide al Señor que los salve, que los libre. ¿Y qué pasó? Verso 36. Y salió el ángel de Jehová esa noche, ¿y qué hizo? Mató a 200 soldados, 250 soldados, 25,000 soldados. ¿A cuántos mató? 185,000 personas murieron en una noche. Piensen eso, hermanos. 185,000 personas murieron en la noche, porque Dios contestó el clamor de su pueblo y Dios los salvó. La salvación, la obra de Dios fue tan tremenda que si volvemos al Salmo 76, miren cómo el salmista expresa la manera que Dios salvó a Israel, a Jerusalén en ese momento. En versículo 4 dice: glorioso eres tú, poderoso, más que los montes de Gaza. Bueno, ¿cómo expresó Dios su poder? Miren el verso 6. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Este es el momento que 185,000 asirios murieron. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso para salvar. En realidad fue tan impresionante el momento que en los versículos 8 y 9, miren esta imagen que el salmista usa para mostrar el poder de Dios. Versículo 8. Desde los cielos hiciste oír juicio. Ya Dios mandó una orden del cielo para matar a 185,000 soldados atacando al pueblo de Israel. La tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Qué tremendo, ¿no es cierto? Usa el cuadro de un tremendo terremoto. La tierra tuvo temor. La tierra quedó suspensa, porque Dios mandó salvar a su pueblo y Dios libró a Israel de las manos de los asirios. Así que, hermanos, lo que el salmista está diciendo en este salmo es: yo he pasado por un momento muy difícil, clamé a Dios y Dios me salvó. Ahora quiero animarles a ustedes, dice el salmista, quiero animarles que ustedes también pongan su confianza en Dios. En el Salmo 46 hay un versículo muy hermoso que dice lo siguiente. Gabriela lo citó esta noche: estad quietos y ved la salvación de Dios. ¿Ya? Estad quietos. ¿Qué significa eso? No hagas nada. Ahora, yo sé que hay momentos cuando Dios sí quiere que hagamos algo. Hay momentos cuando podemos hacer algo para ayudarnos a nosotros mismos. Pero cuando enfrentamos el ataque de algún enemigo que es demasiado fuerte para nosotros y nos sentimos totalmente débiles e inútiles, lo que tenemos que hacer es lo que hizo el rey Ezequías. Vamos delante de Dios, exponemos nuestra situación y le decimos: Señor, con toda franqueza, no sé qué hacer. No siento que tengo ninguna fortaleza para reaccionar. Yo me pongo en tus manos y yo pido que tú me salves. Así que si esta noche estás pasando por un momento difícil, esta es la palabra de Dios para ti. Aprende a confiar en Dios cuando estás siendo atacado y verás tarde que temprano que Dios hará algo para salvarte, porque somos sus hijos. Dios nos ama profundamente y Dios quiere salvarnos cuando aprendemos a confiar en Dios. Pero en segundo lugar, el Salmo 76 tiene otra lección, y es que cuando estamos siendo atacados como hijos de Dios, tenemos que aprender a conocer a Dios. ¿Por qué digo conocer a Dios? Bueno, mire el versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1?
Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. Pero la pregunta es, ¿cómo es conocido Dios en Jerusalén? Lo que el salmista está diciendo es lo siguiente. Cuando fuimos atacados y confiamos en Dios y Dios nos salvó, eso nos llevó a conocer a Dios más profundamente. ¿Se imaginan cuántos testimonios habría en Jerusalén en los días después de esta salvación? ¿Cuánta gente había clamado a Dios? Y cuando Dios salvó a Jerusalén, toda la ciudad tendría sus testimonios de cómo clamaron a Dios en sus casas, como familias, y Dios los salvó. Pero el salmista hace algo interesante aquí. Implícitamente, el salmista se hace una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué Dios permitió a este ejército atacarnos? ¿Por qué lo permitió Dios? ¿Acaso Dios no pudo haber derrotado al rey de Asiria lejos de Jerusalén para que nunca llegue a las puertas de la ciudad? Claro que Dios lo podía hacer. Para Dios no hay nada imposible. Hermanos, este ejército no tenía por qué llegar a Jerusalén. Dios pudo haberlo salvado mucho antes. No lo hizo. Dios permitió que el ejército llegara a los muros de Jerusalén. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué lo permitió Dios? Porque Él quería enseñarles más acerca de Él. Dios sabía que en Jerusalén había mucha gente religiosa. Mucha gente que iba al templo sábado tras sábado, supuestamente alabando a Dios, pero realmente muchas personas no conocían a Dios profundamente. Y Dios enamora a su pueblo, permite este momento de sufrimiento para que clamaran a Él, para que Dios interviniera para salvarlos. Y en esa manera llegaron a conocer más a Dios. Hermanos, qué importante es como creyentes aprender de los tiempos de sufrimiento. Tenemos que aprender a confiar en Dios, sí, pero también aprender a conocerle más a Dios. Así que si esta noche estás pasando por un momento difícil, yo sé que tu clamor es, Señor, sálvame. Pero un segundo clamor es, Señor, enséñame más de tu persona, más de tu poder, más de tu gloria. Aprovechemos los momentos de sufrimiento para conocer más a Dios. Ahora, ¿qué aprendió el salmista acerca de Dios en este momento? En primer lugar, lo que el salmista recalcó en su mente, en su corazón, es que Dios se revela en medio de su pueblo. Dios se revela en Israel. Ya hemos leído verso 1. Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. En Salem es otra palabra para Jerusalén. En Jerusalén está su tabernáculo y su habitación en Sión. Y la manera que Dios intervino para salvar a su pueblo. Les enseñó más de la grandeza y el poder de Dios. Y hermanos, yo estoy seguro que ustedes todos tendrán testimonios de diferentes momentos difíciles en tu vida. Y cómo Dios intervino para ayudarte. Y fueron esos momentos de gran sufrimiento donde aprendiste a conocer a Dios. Y creciste en tu conocimiento de Él. ¿Por qué? Porque Dios se revela en medio del dolor. Ahora, hermanos, cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas, es un tremendo privilegio, ¿no es cierto? Qué lindo poder dar testimonio de la manera que Dios me salvó en un momento difícil. Pero hermanos, cuando Dios se manifiesta a nosotros, no solo es un gran privilegio, es una tremenda responsabilidad también. ¿Por qué lo digo? Porque es una responsabilidad cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas en un momento de dolor. Bueno, por la siguiente razón. Cuando Dios se revela en nuestras vidas, tenemos la responsabilidad de compartir eso con otros.
de decirle a otros lo que Dios ha hecho por nosotros, para que otros aprendan a confiar en Dios también. En otras palabras, cuando Dios permite sufrimiento, Él quiere enseñarte a ti cosas, y a través de tu persona, Él quiere enseñar a otros también. ¿No es por eso que el salmista escribió este salmo? ¿Por qué tenemos este salmo en la Biblia? ¿Por qué el salmista se puso a componer este cántico? Por este sentido de responsabilidad, ¿no es cierto? Él pensó, Dios me ha hecho conocer más de su poder, y yo ahora tengo la responsabilidad de compartir con otros. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a escribir un salmo, un canto. Y por 2500 años ahora, por 2500 años, el pueblo de Dios ha leído este salmo y ha tenido un testimonio más de cómo Dios tiene poder para salvar. Yo te animo, hermano, esta noche. Si tú has experimentado el poder de Dios, cuéntalo a otros. Comparte tu testimonio. Haz que otros conozcan a Dios a través de tu experiencia. Porque para eso Dios permitió el sufrimiento. Para que Él se manifieste en tu vida y tú seas testigo a otros del gran poder de Dios. Y si esta noche estás todavía inmerso en ese dolor y todavía Dios no te ha salvado, debes empezar a orar de esta manera. Debes estar diciendo, Señor, sálvame, líbrame, para que yo pueda contar a otros las maravillas de un Dios en quien podemos confiar. Así que primero tenemos esta lección de que Dios se revela en Israel. Pero en segundo lugar, un segundo nivel de conocimiento de Dios está en versículos 4 al 6. Porque la segunda cosa que el salmista aprendió no es solo que Dios se manifiesta a su pueblo, sino que Dios es poderoso para salvar. Versículo 4. Glorioso eres tú, poderoso, más que los montes de Gaza. Miren verso 5. Los fuertes de corazón fueron despojados. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son los fuertes de corazón que fueron despojados? Los asirios, ¿no es cierto? Estos soldados que se creían lo máximo, venían derrotando nación tras nación, habían llegado a Jerusalén y estaban pensando, como decimos, una forma criolla, ¿no es cierto? Esto es pan comido. Aquí acabamos con Jerusalén en un instante. Se sentían tremendamente poderosos, pero no contaron con Dios. No contaron con el poder de Dios. Esta noche pagaron un precio muy alto, porque Dios de Israel eliminó a todos ellos. 185,000 soldados murieron, porque Dios quería mostrar el tremendo poder que Él tiene. Y hermano querido, hermana, la razón por la cual Dios permite este ataque en tu vida es porque Dios quiere enseñarte a ti y enseñar a las personas que te rodean que Dios es poderoso para salvar. ¿Cómo va a enseñar eso Dios si nunca pasamos por momentos difíciles? Hermanos, la salvación, además de la salvación espiritual, la salvación física, de salud o cualquier dificultad que sea, es en esa salvación, en esa situación de sufrimiento, que Dios manifiesta su poder para salvar. Por eso, hermanos, tenemos que pasar por momentos difíciles para comprobar que Dios puede salvarnos. La tercera cosa que el salmista aprendió en esta situación es que Dios no solo se revela, Dios no solo puede salvar, sino que Dios es temible, pero realmente temible. Versículo 7. Tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Está pensando, ¿no es cierto? Está pensando en esos 185,000 soldados que se levantaron contra Dios. Y Dios los mató para mostrar el tremendo poder que Dios tiene y para que todos aprendan a temer al Dios de Israel. ¿Se imaginan cuando las noticias llegaron a Siria?
¿Cuántas mujeres enlutadas? ¿Cuántos hijos sin padres ahora? Y la pregunta que se haría en Asiria, ¿por qué murieron todos los soldados asirios en Jerusalén? Y la respuesta fue, porque en Jerusalén está el único Dios verdadero. Asiria pudo derrotar a todo lo demás, pero no pudo derrotar a Jerusalén, porque el Dios de Jerusalén, el Dios que se manifiesta en Jerusalén, Él es el Dios verdadero. A Él hay que temer. Si tomas un tiempo para leer Isaías 37, vas a ver cómo los asirios se burlaban de los dioses paganos, que no pudieron salvar a su pueblo frente al ataque de Asiria. Y el rey de Asiria pensaba que con Jerusalén iba a ser igual. Este rey de Asiria no tenía ningún temor por Dios, ninguna reverencia por Dios. Habla mal de Dios, blasfema de Dios, hasta que Dios mata a todos. Y ahí el rey calladito, ¿no es cierto? Calladito el rey, porque reconoció el tremendo poder de Dios. Verso 9, perdón. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Así que, hermanos queridos, si esta noche estás pasando un momento difícil, no pienses que es una casualidad, no pienses que es al azar, no pienses que es simplemente Satanás o personas atacándote. Tienes que entender que Dios lo está permitiendo. Dios lo está permitiendo. Y está permitiendo este tiempo de sufrimiento en tu vida precisamente porque Él quiere salvarte. Y al salvarte, Él quiere mostrar que Dios es un Dios temible, que debemos tener reverencia delante de Él. Eso nos lleva al tercer punto para terminar esta noche. Cuando estamos en momentos de gran dificultad, tenemos que aprender a conocer a Dios, sí, pero también tenemos que aprender a temer a Dios. Porque aquí hay otro problema que tenemos como creyentes, hermanos. Un gran problema que todos tenemos, yo también, es que a veces nos hacemos demasiado familiares con Dios. Y a veces bajamos a Dios de la gloria y tratamos a Dios como si fuese un hombre. Peor todavía, muchas veces tratamos a Dios como si Dios fuese nuestro siervo, ¿no es cierto? Y decimos a Dios, tenemos la osadía de decirle a Dios, mira Dios, tú tienes que salvarme. Oye, espera un momento, dice Dios. ¿Quién eres tú para decirme lo que yo tengo que hacer? ¿Acaso soy tu siervo? Y la verdad es, hermanos, es que muchas veces tratamos a Dios con cierta irreverencia. Como si Dios tiene que estar correteando alrededor nuestro, haciendo todo lo que yo pido. Pero Dios no es nuestro siervo, hermanos. ¿Será por eso que a veces Dios permite sufrimiento y no nos contesta inmediatamente? Para que aprendamos a temer a Dios. Que no tenemos el derecho de decirle a Dios cuándo Él tiene que salvarnos. Hay que guardar reverencia delante de Dios y aprendemos el temor a Dios precisamente en estos momentos difíciles. Ahora la pregunta es, ¿cómo expresamos ese temor a Dios? ¿Cómo podemos poner en práctica el temor a Dios? En primer lugar, si miramos el verso 11 del Salmo 76, en primer lugar, hay que mostrar nuestra reverencia a Dios pagando los votos que hemos prometido. Pagando los votos, dice verso 11, prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. ¿De qué está hablando el salmista? ¿Qué promesas hicieron? ¿Y por qué lo hicieron? Bueno, imagínate familias en Jerusalén. Ahí está el papá, ahí está la mamá, ahí están sus 108 hijos. Temblando de miedo porque el ejército de Asiria está allá afuera. ¿Pueden imaginarse las oraciones de esa madre, digamos?
temiendo que los soldados pueden atacar a Jerusalén, llevar sus hijos a Siria, como un día Daniel fue llevado y Ezequiel fue llevado. Y yo me imagino una mujer en una casa en Jerusalén clamando a Dios diciendo: mira, Señor, si tú nos salvas del ejército de Asiria, voy a entregar uno de mis hijos a tu servicio para que te sirva el templo. O de repente alguien dijo: mira, Señor, si tú nos salvas, yo prometo guardar más tu ley, tus mandamientos. En otras palabras, hermanos, al igual que nosotros, cuando los judíos se vieron en apuros y querían que Dios los salvara, ¿qué hicieron? Hicieron promesas a Dios. Si tú nos salvas, yo voy a hacer lo siguiente. Y será, hermanos, ¿será que el salmista se dio cuenta después del evento, cuando Dios ya había salvado a Jerusalén, que mucha gente no estaba cumpliendo sus votos? Y no estaban cumpliendo sus votos por una falta de temor y reverencia a Dios. Y el salmista dice: no, eso no está bien. Tenemos que aprovechar el momento de sufrimiento para aprender a tener temor a Dios. Así que si prometiste algo, dice el salmista, págalo. No te demores en pagar. Porque si tú te demoras en pagar, Dios lo va a tratar o lo va a tomar muy mal. Y la verdad, hermanos, es que muchos de nosotros somos así. En momentos difíciles hacemos grandes promesas a Dios, pero cuando pasa el sufrimiento, nos ataca una suerte de amnesia espiritual, ¿no es cierto? Simplemente nos olvidamos de la promesa que hicimos. Bueno, Dios no tiene amnesia, hermanos. Dios no sufre de amnesia. Dios es eterno, pero no sufre de amnesia. Y Dios está recordando esa promesa que tú hiciste. Y Dios está esperando que lo cumplas. Que no sigas postergando. Es tiempo de mostrar tu temor a Dios, cumpliendo lo que tú le prometiste. Pero en segundo lugar, miren la segunda parte del verso 11. ¿Qué más dice el verso 11? Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. ¿Para qué son estas ofrendas? ¿Para comprar el favor de Dios? No, porque Dios ya nos había salvado. Estas ofrendas no es una suerte de soborno para que Dios haga algo para salvarles. No, esta ofrenda viene después del evento. Una muestra de agradecimiento y reverencia por aquel Dios que intervino y los salvó. Es interesante si vamos a 2 Crónicas 32. Miren lo que pasó en ese momento. Este detalle que tenemos en 2 Crónicas 32, el versículo 22 y 23. ¿Qué dice ahí? Miren sus Biblias para ir terminando. 2 Crónicas 32, versículos 22 y 23. Dice: así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. ¿Y qué más dice? Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová. Ahí está, ¿no es cierto? Muchos llevaron a Dios ofrendas. Yo no sé qué sería, animales, podía ser, productos de la chacra, seguramente, algo de dinero también. Pero ¿cuántas personas en Jerusalén, después de la intervención de Dios para salvarlos, respondieron llevando ofrendas al Dios que los salvó? Permíteme preguntarte, hermano, esta noche, hermana, ¿has dado tu ofrenda a Dios? Y por si acaso no estoy hablando de los diezmos, hermanos. Estoy hablando de la ofrenda de nuestras vidas que debemos dar a Dios. Dios está mucho más interesado en nuestras vidas que en nuestro dinero. A veces es fácil poner la ofrenda, ¿no es cierto? Es fácil poner la ofrenda en el alfolí y tú guardas tu vida para ti mismo. Lo que Dios quiere no es tanto tu dinero,
Dios quiere toda tu vida. Y esa es la mejor ofrenda para darle a Dios. Y si tú eres consciente que Dios te ha salvado, debes corresponder a eso, consagrándote más y más al Señor Jesús. O si esta noche estás en un tiempo de prueba y estás queriendo clamar a Dios que Dios te salve, recuerda esto: el día que Dios te salve, debes aprender a temer a Dios. Y debes cumplir las promesas. Y debes ofrendar toda tu vida al servicio del Señor. Así que terminamos esta noche, hermanos, con esta conclusión. Estamos siendo atacados, estamos sufriendo en nuestra vida cristiana. Pues bien, aprendamos a confiar en Dios. Llévate a tu casa esta noche esta enseñanza. Tienes que confiar en Dios. Y podemos confiar en Dios porque somos sus hijos. Segunda lección: si hemos visto a Dios manifestándose en nuestras vidas, tenemos que meditar sobre eso. Hay que reflexionar sobre lo que Dios hizo. ¿Para qué? Para aprender a conocerle más. Medita sobre tu situación. Reflexiona cómo Dios te ha salvado. Pregúntate, ¿qué te enseña eso de Dios? Y una vez que lo has procesado en tu corazón, puedes alabarle por lo que ahora conoces de Él y puedes hablar a otros de lo que Dios se manifestó en tu vida. Y en tercer lugar, cuando Dios nos salva, aprendamos a temer a Dios, a ser fiel a nuestras promesas al Señor y también entregar toda nuestra vida a aquel que intervino para salvarnos. Mi Dios es grande. Di eso en tu corazón. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Él es poderoso para sanar y para salvar. Lo hizo para Jerusalén hace 2500 años. Lo viene haciendo para la iglesia por 2000 años. ¿Y por qué dudar que Dios puede salvarte a ti también? Confía en Él y verás una tremenda manifestación del poder de Dios en tu vida personal. Ok, vamos a orar para terminar esta noche. Dale gracias a Dios por su palabra que nos edifica y nos motiva a confiar en Él. Padre amado, gracias por este tiempo de estar en tu presencia. Padre, qué bueno es venir a tu casa para escuchar tu palabra. Porque, Señor, todos necesitamos conocerte más. Y gracias que este hombre, después de haber visto una tremenda salvación de Dios, compuso este cántico para nuestra edificación espiritual. Padre, no permitas que seamos oidores olvidadizos. Ayúdanos a reflexionar sobre lo que hemos escuchado. Y Padre, que podamos volver a nuestras casas esta noche pensando en lo que tú nos has dicho y también respondiendo en nuestros corazones a lo que tu Espíritu pide de nosotros. Tú eres el temible de Israel. Padre, gracias por ser tus hijos. Enséñanos a reverenciarte y muéstranos tu gran poder, salvándonos en cualquier momento de dolor o sufrimiento que estamos pasando. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga y sigamos ahora cantando al Señor y terminando